Hola profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profesores de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. Hay un momento del año que se repite siempre. No importa si sos profe recién recibido o si llevas 20 años dando clases. No importa si trabajás en una sola escuela o si trabajás en 5. El momento ese va a llegar igual. En ese día o esos días en los que el patio empieza a vaciarse, ya empiezan a ordenarse un poquito más las clases, las pelotas no están tan desparramadas como todo el año, ya empezamos a guardar los conos en el cuartito de materiales. El cuerpo empieza a pasar factura. Tenemos cansancio físico, tenemos cansancio mental, cansancio emocional. Y parece que esa frase que todos dijimos alguna vez en voz alta o por dentro, bueno, se terminó el año. A veces la podemos decir con alivio, a veces la decimos con bronca y a veces también la decimos con una mezcla rara de satisfacción, frustración y hasta un poquito de agotamiento. Porque cuando se termina el año no se termina solo un calendario escolar o un ciclo lectivo, se termina un proceso, se termina una manera de nosotros dando clases, se termina un año compartido junto a un grupo, una forma de pararse en el patio como profe. Y ahí, si nos animamos a frenar un segundito, aparece una pregunta que muchas veces tratamos o evitamos. ¿Qué año tuve como profe de educación física? No hablo solamente desde el punto de vista de los contenidos o sobre si cumplimos con el diseño curricular o también si llegamos a ver todo lo que decía la planificación. Hablo de vos como profe, desde tu punto de vista del rol docente. ¿Disfrutaste de dar clases este año? ¿Te sentiste cómodo en el patio, en el club, en el gimnasio? ¿Hubo momentos en los que sentiste que estabas dando la clase que querías dar? ¿O sentís que el año te terminó pasando por arriba y que fuiste apagando incendios clase tras clase? Porque muchas veces el año se nos va entre horarios apretados, correr de un colegio a otro, de un trabajo al otro, grupos difíciles, poco material para poder dar las clases, sumado a eso, demandas institucionales y una sensación personal constante de correr siempre desde atrás. Y sin darnos cuentas, dejamos pasar algo fundamental, que es pensar nuestra práctica mientras la estamos viviendo, que es algo fundamental. Y ahí nace la idea de este episodio. No desde la queja, no desde el punto de vista de la autoayuda, sino desde una pregunta pedagógica muy concreta. ¿Qué hacemos nosotros los profes de educación física con el año que pasó? ¿Lo dejamos atrás y arrancamos otro igual? ¿O al contrario, lo usamos como material para pensar, decidir y planificar un año mucho mejor, un año que vaya a venir mucho mejor? Porque la idea central que quiero trabajar hoy en este episodio, y quiero decirla desde el principio. El dominio del año no está en el calendario, no está en los grupos, ni tampoco está en la escuela. Está en gran parte en las decisiones pedagógicas que nosotros tomamos como docentes. Eso no va a significar que vamos a negar la realidad, no significa decir que todo depende de con nosotros, porque el contexto influye y nosotros sabemos muy bien que no es así, porque tenemos contextos difíciles, hay escuelas complejas, grupos que desbordan, hay días en los que planeamos una cosa y no sale nada de eso que planeamos, pero incluso en esos contextos, incluso en esos días, vamos a seguir tomando decisiones y esas decisiones van a marcar qué es lo que priorizamos, qué dejamos pasar, cuándo intervenimos, cuándo frenamos, qué tipo de vínculo también construimos con los grupos y estas decisiones acumuladas a lo largo del año terminan construyendo lo que nosotros llamamos año. Entonces, por eso nace este episodio, que no es un balance emocional, sino que también va a ser un balance pedagógico. No es para juzgarnos, no es para castigarnos, sino que es para recuperar algo que a veces perdemos en la vorágine. La posibilidad de pensarnos a nosotros mismos como profes, como docentes. Por eso la propuesta va a ser bien clara. Mirar el año que pasó, ese 2025, para poder planificar el que viene con mucha más intención, más coherencia y por sobre todas las cosas, y como planteamos siempre desde Entre Profes, con mucho más disfrute. Porque planificar no solo es escribir qué contenidos vamos a dar, planificar es decidir qué tipo de profe también nosotros queremos ser. Y si no revisamos lo que hicimos, lo más probable es que el año siguiente repitamos lo que salió bien sin saber por qué y repitamos lo que no nos gustó sin quererlo, pero puede ser que volvamos a tener exactamente el mismo año. A lo largo de este episodio vamos a hacer eso, abrir preguntas, revisar decisiones y pensar aplicaciones concretas para el año que viene.
no va a haber recetas, no va a haber fórmulas mágicas, sino que va a haber decisiones reales, de patio, de cancha, de aula, de vos como profe en tu contexto de trabajo. Así que si estás escuchando esto a principios de este año 2026 o incluso ya de vacaciones, este episodio no es para que te sientas ni mejor ni peor, al contrario, es para que te sientas protagonista, porque este año que vas a encarar no empieza en ese primer día de clases, sino que va a empezar ahora, cuando te animes a pensar en qué año querés construir como profes. Así que mi nombre es Rodri, soy el anfitrión de este podcast de Entre Profes. Te invito a que nos metamos de lleno en este tema, pero antes de comenzar, quería invitarte a que nos dejes una reseña en Spotify. Estamos llegando con un promedio de 86 reseñas a las 5 estrellas, así que nos ayuda mucho a que nos dejes vos también una reseña, un comentario dentro de nuestro episodio de podcast. Nos ayuda mucho a que otros profes nos sigan descubriendo y poder seguir difundiendo este tema que a nosotros nos resulta tan interesante. Así que vamos a pensar y a meternos de lleno en este episodio y analizar el bloque que se viene, que es pensar el año que pasó, más allá de que fue bueno o fue malo, más allá de esa simple casilla. Cuando hablamos de hacer un balance del año, muchas veces lo hacemos de manera bastante superficial y casi automática. Nos juntamos con colegas y aparecen frases como: este año fue bravo, este grupo la verdad que me agotó, no se podía hacer nada, zafé como pude. Y ojo, no estoy diciendo que eso no sea real. Muchas veces es real y es muy real. Pero el problema no es decirlo, el problema es cuando nosotros lo decimos y nos quedamos ahí. Porque si el balance del año se reduce a una opinión general, no nos sirve pedagógicamente, nos alivia un ratito, pero no nos va a transformar como docentes, y acá es donde quiero marcar algo importante. Hacer el balance no es recordar el año que pasó, sino que es analizar el año que pasó. Recordar es traer imágenes sueltas, una clase que salió bien, una clase que salió mal, un grupo complicado, una situación puntual. Analizar va a implicar otra cosa, implica preguntarnos por qué pasó lo que pasó. Y eso, como profes de educación física, muchas veces no lo hacemos con tiempo ni con método. No porque no sepamos, sino porque la vorágine de nuestra profesión nos termina llevando puestos. La verdad que correr de un trabajo al otro no es sencillo. Estar todo el tiempo pensando cómo organizar las clases, cómo organizar los materiales, cómo organizar los grupos, qué tenemos que hacer en casa. Nos termina llevando puestos. Entonces, por eso cuando hablamos de balance docente no hablamos de nostalgia, sino que hablamos de nosotros pensando en nuestra propia práctica. Pensar, por ejemplo, qué decisiones tomé este año casi sin darme cuenta, en piloto automático, qué cosas empecé a hacer por costumbre, qué propuestas sostuve porque realmente creía en ellas y cuáles sostuve porque la verdad que siempre se hicieron así y nunca me puse a pensar por qué se hacían así. El balance empieza cuando dejamos de pensar el año como una sucesión de clases y empezamos a pensarlo como lo que es un proceso. Un proceso en donde hubo momentos de disfrute, hubo momentos de mucho desgaste, hubo aciertos y, como siempre, hubo errores. Y todos esos elementos son dinámicos y conviven. Entonces, un error muy común en este momento del año es irse a los extremos. Pensar que todo fue un desastre o convencerse de que salió todo bien. Y la verdad es que ninguno de los dos extremos nos va a ayudar a nosotros a poder planificar mejor o a poder corregir. Porque si pensamos que todo fue un desastre, arrancamos el año siguiente, o este año mejor dicho, desde la culpa. Y pensamos que todo estuvo bien. Y si pensamos que todo estuvo bien, arrancamos desde la negación. Entonces creemos que todo fue maravilloso. Y el balance pedagógico real se mueve en el medio, en ese punto entre los dos extremos que nosotros vamos a buscar, en la complejidad. Por eso quiero proponerte algo muy concreto. Cuando pienses este año que pasó, separa el contexto de tus decisiones. El contexto va a ser todo aquello que muchas veces no controlamos, como puede ser la cantidad de alumnos, la infraestructura, tiempos institucionales, condiciones materiales. Las decisiones son otras cosas, las decisiones sí dependen un poco más de nosotros. Las decisiones pueden ser cómo organizaste la clase con ese contexto, qué priorizaste cuando no se podía hacer todo, cómo interveniste cuando el grupo se desordenó, qué elegiste sostener y qué dejaste caer. Y acá aparece una idea clave de este episodio y la que vamos a tratar. El dominio del año no significa control absoluto, significa conciencia sobre las decisiones que nosotros tomamos. Muchas veces decimos, este grupo la verdad que no me dejó dar clase. Y es cierto que hay grupos complejos,
pero también es cierto que siempre estamos tomando decisiones frente a esos grupos. Tal vez decidimos bajar el nivel de exigencia, podemos decidir cambiar la propuesta, usar más tiempo de juego, tratar de intervenir un poquito menos o tratar de intervenir de otra manera. Y nada de eso es neutro, todo tiene un impacto y todo tiene un impacto en la construcción del año. Entonces, cuando pensamos el balance, la pregunta no es solo ¿cómo fue el grupo?, sino también, y que es la que nos interesa a nosotros, ¿qué hice yo como profe frente a ese grupo? Y acá quiero frenar un segundito, porque esto no va desde la culpa, al contrario, saquemos o pensemos el episodio desde la responsabilidad pedagógica. Responsabilidad no como carga, sino que al contrario, como una posibilidad. Porque si el año se explica solo por el contexto, el año siguiente que empecemos a trabajar con nuevos grupos va a depender 100% del azar. Pero si el año también se explica por las decisiones que tenemos la capacidad nosotros de tomar, este año que va a arrancar lo podemos planificar, y ahí es en donde aparece algo que para mí es central en la educación física. La planificación no va a empezar con el diseño curricular, sino que empieza con la lectura honesta de nuestra propia práctica como docentes. Por eso este episodio no busca que hagas una lista de contenidos pendientes, busca que te hagas preguntas como ¿qué decisiones tomé este año o el año que pasó, dependiendo cuándo estés escuchando este episodio, que quiero sostener? ¿Cuáles tomé por cansancio y la verdad que no quiero repetir? ¿Y qué tipo de profe fui este año en las clases que me tocaron dar? ¿Por qué? Porque estas preguntas son las que después van a ordenar la planificación de el año que está por comenzar. Si no hacemos este trabajo, pasa algo muy común. Llega febrero, llega marzo, abrimos la carpeta de planificación y copiamos lo del año anterior y arrancamos de nuevo con las mismas lógicas, y al final de este año vamos a volver a decir y la verdad que sí, fue un año muy difícil. Entonces el balance pedagógico que estamos intentando hacer en este episodio busca romper ese ciclo. No es para idealizar la práctica, sino para poder empezar a apropiarnos un poquitito de ella y poder tomar decisiones con sentido. Entonces, hasta acá venimos hablando del balance como algo más profundo que un me fue bien o me fue mal, o fue un año muy bueno o fue un año muy malo, esas polarizaciones. Ahora quiero ir un poquitito más al hueso y meterme en dos preguntas que para mí son el corazón de este nuevo episodio de nuestro podcast. La primera es esta: ¿qué cosas de este año salieron bien y quiero sostener el año que viene? Y la segunda es un poquitito más incómoda: ¿qué cosas de este año no me gustaron de mi práctica y no quiero repetir? Te invito, si querés, hacete este episodio con una lapicera, un papel, y anda frenándolo y anda respondiéndolas las preguntas. ¿Para qué? Para que puedas empezar a desarrollar esta actividad con el acompañamiento del episodio y te vaya siendo también más sencillo. Son preguntas que parecen simples, pero no lo son, porque muchas veces las respondemos de manera muy general sin bajarlas a decisiones concretas. Decimos, por ejemplo, y me fue bien con los juegos que propuse, o me fue mal con este grupo, o cuando enseñé o me tocó dar deportes, la verdad que salió muy bien, o cuando me tocó evaluar, no, la verdad que no funcionó. Y ahí nos quedamos. Pero si queremos que el balance sirva para planificar, necesitamos ir un paso más allá. Necesitamos empezar a bajar estas ideas y aterrizarlas en nuestra práctica real, que es en realidad lo que nos interesa. Cuando algo salió bien, la pregunta no es qué salió bien, sino ¿por qué salió bien? Ahí es en donde lo tenemos que empezar a pensar. ¿Por qué? ¿Salió bien porque el grupo era bueno? ¿O porque la propuesta estaba bien pensada? ¿Porque la consigna era clara? ¿Porque el tiempo estaba bien organizado? ¿Porque vos estabas cómodo con esa forma de enseñar? Y ahí empieza a aparecer la información valiosa que buscamos en este episodio. Porque si algo salió bien solo por el grupo, tal vez no se repita el año siguiente. ¿Por qué? Porque dependía del año, del grupo que tuviste el año pasado. Pero si algo salió bien por una decisión pedagógica, eso sí lo podés sostener. ¿Por qué? Porque depende de vos. Y acá hay algo importante. Muchas veces no sostenemos lo que salió bien porque no somos conscientes de por qué funcionó. Entonces al año siguiente cambiamos la propuesta que funcionó sin ningún tipo de necesidad. Abandonamos líneas de trabajo muy valiosas sin saber por qué las abandonamos, sin saber qué es lo que había funcionado. O arrancamos de cero perdiendo identidad propia como docentes. Por eso, sostener algo no es repetir. Sostener es elegir conscientemente. Y ahora vamos a la otra pregunta, de la que cuesta un poquitito más. ¿Qué cosas de este año no me gustaron de mi práctica como profe? Que quizás es una pregunta que nos lleva a pensar desde la culpa. Y acá quiero ser muy, muy claro.
Esto no va de autoflagelarse, va de aprender. Todos y absolutamente todos tenemos clases o momentos del año que no nos representan, momentos en los que sentimos que estamos dando una clase que no nos gusta dar. Puede ser porque estamos cansados, estamos saturados, estamos resolviendo demasiadas cosas a la vez. Pensemos que no solo somos profes, sino que también somos seres humanos y es común que nuestro estado fluctúe, o simplemente porque repetimos algo que ya no tiene sentido para nosotros. El problema no es que pase eso, el problema es no identificarlo y naturalizarlo. Cuando naturalizamos prácticas que no nos gustan, el desgaste aparece rápido y después decimos, y la verdad que estoy quemado, o ya no disfruto dar clases. Pero ese desgaste no aparece de un día para el otro. Se construye clase a clase cuando dejamos de revisar lo que hacemos. Entonces, cuando algo no nos gustó del año, la pregunta no es, ¿esto fue un fracaso? La pregunta es, ¿qué decisión tomé yo que quiero modificar el año que viene? Porque muchas veces no es el contenido el problema, es la forma de cómo nosotros lo abordamos y nos paramos ante ese contenido. No es el deporte, sino que es cómo lo enseñamos. Y acá quiero traer una idea muy fuerte para lo que es las decisiones en la educación física. Enseñar es decidir todo el tiempo, decidir qué mostrar, qué corregir, qué dejar que aparezca, qué cortar, qué sostener. Cuando hacemos balance, lo que estamos revisando no son solo las actividades, estamos revisando cómo nosotros enseñamos. Y eso es potente, pero también exige mucha honestidad. Porque para revisar decisiones implica aceptar que muchas veces hicimos lo que pudimos y no hicimos 100% lo que nosotros queríamos. Y eso está muy bien reconocerlo y es muy honesto poder reconocerlo. Ahora, si no lo revisamos, el año que viene vamos a volver a hacer lo que podemos y vamos a quizás encontrarnos no haciendo lo que queríamos, aunque ya sepamos que no nos gusta. Y ahí aparece una idea clave para planificar mejor. No todo lo que funcionó se elimina y muchas cosas se ajustan. Tal vez no falló la propuesta, falló el encuadre, falló la forma en la que nosotros lo abordamos. Tal vez no falló el contenido, sino que falló el tiempo que nosotros le dedicamos a ese contenido. Tal vez no falló el grupo, capaz el grupo no era difícil, falló un poquito nuestra intervención. Por eso el balance no es una lista de errores, es un mapa de decisiones. Empecemos a verlo de esa forma. Y cuanto más claro tengamos ese mapa, más dominio vamos a tener de este año que está por comenzar. Porque el dominio del año no se va a construir con control absoluto. Se construye con conciencia pedagógica que nos va a otorgar flexibilidad y esa flexibilidad nos va a otorgar una buena práctica. Entonces tenemos que empezar a pensar nuestros años que están por comenzar o que están por terminar también, depende del momento que te guste hacerlo, desde el punto de vista de la reflexión. Hasta aquí hicimos un trabajo que no es menor. Paramos la pelota, miramos el año que pasó y empezamos a leerlo como un proceso pedagógico. Ahora viene la parte que, la verdad, esperamos todos y a la vez suele generar cierta ansiedad. ¿Cómo planifico este año que está por comenzar, el año que se viene con todo esto? Porque una cosa es reflexionar y otra cosa distinta es sentarse a planificar. Y acá quiero decir algo con mucha claridad. Planificar no es trasladar el balance a una planilla. Planificar es tomar decisiones que te van a ordenar. Qué priorizar, qué sostener, qué modificar y también qué tenemos que dejar de hacer. El problema es que muchas veces la planificación aparece como una obligación administrativa y no como una herramienta que a nosotros nos sirve un montón. Entonces pasa que copiamos la planificación del año anterior, que cambiamos la fecha, le modificamos la fecha, ajustamos algunos contenidos y le damos para adelante. Pero ¿qué pasa? Si no hay balance previo, repetimos la planificación. La planificación se convierte en algo repetitivo, monótono. Por eso quiero proponerte una forma distinta de encarar este momento, pensada específicamente para nosotros desde la educación física. ¿Por qué? Porque no es una receta, es una lógica de trabajo. Vamos a verlo así. Vamos a planificar desde 3 decisiones centrales. La primera decisión es qué sostener de lo que pasó el año pasado y me gustó mucho. La segunda decisión es qué modificar que siento que funcionó pero podría ser mejor, o que siento que no funcionó y no me gustó. Y la tercera es qué tipo de profe quiero ser este año que está por comenzar. Vamos por la primera. ¿Qué sostengo del año que pasó? Esta es una decisión que parece simple, pero que la verdad no lo es. ¿Por qué? Porque sostener no significa seguir haciendo todo igual y tal cual como lo hice el año pasado. Significa elegir conscientemente
¿Qué cosas vale la pena continuar? Pensalo así. ¿Qué propuestas te dieron seguridad como profe? ¿Qué clases o en qué momento sentiste que las clases fluían? ¿Qué formas de organización te ordenaron el trabajo? Esto puede ser una forma de iniciar la clase, una estructura de la sesión, una línea de contenidos, una manera que tuviste de intervenir con los grupos y te funcionó. Cuando identificás eso y lo sostenés, estás construyendo coherencia pedagógica como docente. Y la coherencia en educación física se siente, los grupos la perciben, vos la sentís y nos ayuda a nosotros a crecer como disciplina, a mejorar la educación física, que es uno de los objetivos principales que tenemos desde Entre Profes. Vamos por el segundo ítem, que es ¿qué modifico del año que pasó? Acá está la parte más desafiante, porque modificar implica aceptar, ponernos desde el lado de la vulnerabilidad y aceptar que algo no funcionó como queríamos. Pero ojo, modificar no es borrar todo, Muchas veces no falla el contenido, sino que falla el modo en que abordamos ese contenido. No falla el deporte, sino que falló la consigna que nosotros propusimos para desarrollarlo. Entonces, cuando algo no te gustó del año, la pregunta es, ¿lo saco? La pregunta es, ¿qué cambiaría de esto que hice para que funcione mejor? Ese cambio puede ser muy, muy, muy chiquito. Por ejemplo, puede ser ajustar las consignas, cambiar los agrupamientos o la forma en la que nosotros agrupamos, modificar los tiempos que le damos a ciertos contenidos, buscar o modificar las formas en las que nosotros intervenimos ante el grupo. Y esos ajustes, aunque parezcan mínimos, tienen un impacto enorme en el desarrollo del año. En el tercer punto, desde el punto de vista de la reflexión y la planificación de este año que se viene, era qué tipo de profe quiero ser este año que está por comenzar. Esta es la decisión que muchas veces no aparece en la planificación escrita, pero que sí va a definir todo lo demás. Porque planificar no es solo organizar contenidos, es también definir una identidad que nos va a marcar a nosotros como docentes. Preguntarte, por ejemplo, ¿quiero un año más tranquilo o más desafiante? ¿Quiero disfrutar más de las clases? ¿Quiero intervenir más o dejar más espacios para que los grupos vayan resolviendo los problemas? ¿Me quiero animar a propuestas nuevas o busco consolidar las que ya tengo y siento que me funcionaron? Estas preguntas no aparecen en el diseño curricular, pero aparecen todos los días en nuestra práctica y tenemos que resolverlas. Y cuando las respondemos conscientemente, las respondemos igual, pero desde el cansancio. Por eso muchos profes encuentran útil escribir estas decisiones, bajarlas al papel y ordenarlas. No como una planificación rígida, sino como un marco personal. Es en donde nosotros empezamos a encontrar herramientas para poder pensar. Es desde donde marcamos la práctica reflexiva desde Entre Profes. ¿Por qué? Porque pensar solo en nuestra cabeza no alcanza. La práctica necesita anclajes y a veces esos anclajes nos lo da la escritura, bajar al papel todo lo que tenemos en la cabeza con todas las cosas que tenemos dentro de nuestra cabeza. Así que, habiendo marcado estos 3 ítems, vamos a empezar a hablar de errores frecuentes que podemos cometer a la hora de planificar este año que se vaya a desarrollar. ¿Por qué? Porque antes de cerrar a este bloque, quiero marcar algunos que suelo ver mucho cuando trabajamos con profes desde el punto de vista de la planificación. Uno es planificar sin haber hecho un balance, es un error muy frecuente. Copiar la planificación del año anterior sin revisarla y sin ajustarla, ahí estamos otorgando el poder a la planificación y no nos importa el contexto. Planificar solo desde el diseño curricular y no desde nuestra realidad o desde cuestiones que tenemos que tener en cuenta desde el colegio en el que estamos trabajando, el gimnasio en el que estemos trabajando y cuestiones que nosotros debemos adaptar. O planificar solo pensando en cumplir, no en disfrutar. Tengo que dar estos contenidos y punto. Voy a cumplir con los contenidos y no me interesa que los chicos se diviertan, no me interesa yo disfrutar las clases, tengo que entregar la planificación y listo. Y ahí tenemos que tener en cuenta que planificar no es llenar papeles, planificar es ordenar las decisiones que nosotros vamos a tomar. Y cuando estas decisiones están conectadas con el balance del año que pasó, con lo que nosotros queremos como profes, el año siguiente va a empezar distinto, vamos a tener un control mucho más grande de nuestra práctica como docentes. No es perfecto, no va a ser perfecto el año siguiente, pero va a ser más consciente y más consistente. Y eso en educación física hace la diferencia. Así que quiero que este último tramo del episodio bajemos un poquitito el ritmo, que no estemos pensando en planillas, en diseños,
que no estemos pensando en los contenidos que vayamos a dar, sino que quiero que pensemos en algo más profundo y también más real, más práctico. Quiero que pensemos en vos que nos estás escuchando como profe, en vos como profe. Porque cuando hablamos del balance del año, muchas veces lo hacemos desde afuera, desde lo que salió, lo que no salió, lo que faltó, lo que sobró y todas esas autoevaluaciones y autocríticas que solemos hacer, pero pocas veces nos preguntamos ¿qué me dejó este año como docente? No solo en términos profesionales, sino también en términos personales, que nos interesa mucho, porque dar clases de educación física no es solo enseñar contenidos motrices, es poner el cuerpo, es poner la voz, es poner el vínculo, es poner el sentimiento, y eso deja huella. A veces terminamos el año cansados y lo único que queremos hacer es desconectarnos, olvidarnos de todo lo que hicimos a lo largo del año, y eso está bien porque es muy necesario. Pero también es cierto que si no volvemos sobre lo que pasó el año anterior, sobre lo vivido en algún momento, el cansancio se acumula y ese sentido de todo lo que fuimos haciendo se pierde. Y cuando el sentido se pierde, aparece una frase muy peligrosa. Y la verdad que ya no estoy disfrutando mucho de dar clases. Y esta frase no aparece de golpe, no es que de un día para el otro se deja de disfrutar dar clases. Se construye lentamente cuando dejamos de revisar las decisiones que vamos tomando. Por eso quiero insistir con una idea que atravesó todo el episodio. El balance del año no es para juzgarte, sino que es para reconocerte. Reconocer lo que aprendiste, lo que cambiaste, lo que sostuviste, lo que la verdad ya no querés repetir porque sentís que no funcionó y lo que querés incorporar. Porque crecer como profe no es sumar años de trabajo, sino que es tomar conciencia de cómo enseñamos en ese año que pasó, para poder mejorarlo y optimizarlo para el año siguiente. Y acá hay algo que me parece fundamental decir, sobre todo en educación física. No somos piezas intercambiables, no damos todas las clases iguales, no enseñamos de la misma manera. Cada profe construye una identidad docente, a veces sin darse cuenta, a veces por inercia, a veces por convicción, y el balance del año sí es una oportunidad enorme para preguntarte, ¿la forma en que enseñé este año se parece al profe que yo quiero ser? No al profe ideal, no al profe perfecto, sino al profe posible y real que sos hoy, pero que querés ser. Tal vez este año hiciste cosas que antes no hacías, o te animaste a cambiar alguna actividad, o alguna forma, o algún modo. Tal vez te diste cuenta que ciertas prácticas ya la verdad no te representan, y todo eso es crecimiento, aunque no haya salido perfecto. Y acá quiero decir algo importante, sobre todo para los profes que escuchan este podcast y sienten que este año que se fue bastante pesado. Que un año haya sido difícil no significa que haya sido un mal año. Empecemos a diferenciar esas cuestiones. Muchas veces los años más difíciles son los que más nos enseñan, los que más aprendizajes nos hacen acumular, los que más nos hacen crecer. Pero si nos animamos a mirarlos de frente, si no, sí se convierten en desgaste y le ponemos el rótulo mental de año difícil. Por eso cuando hablamos de planificar el año siguiente, no estamos hablando solo de organizar contenidos, estamos hablando de cuidar nuestra práctica. Y cuidarla implica elegir qué sostener, elegir qué modificar, elegir qué dejar de hacer, elegir qué es lo que queremos incorporar y por qué lo queremos incorporar. Porque también es válido dejar de hacer cosas que no nos hacen bien como profes, aunque siempre se hayan hecho así. El dominio del año, del que hablamos desde el principio del episodio, no es control, no es tener todo previsto, no es que nada se desordene. El dominio del año nosotros lo vemos de sentir que lo habitamos y no que lo padecemos, de sentir que las decisiones que tomamos dependen de nosotros. Y eso se construye con decisiones pequeñas, quizás una consigna más clara, incorporar propuestas que nosotros disfrutamos dar como docentes, una forma de intervenir con el grupo que la verdad que nos representa, un límite que quizás no nos animamos a poner y ahora sí nos animamos a proponer porque sabemos que el año pasado no lo propusimos y no nos gustó. Y antes de cerrar, quiero proponerte algo concreto, no una tarea, no una obligación, sino que tomalo como una invitación. Elegí solo una pregunta de todo lo que escuchaste en este episodio. Puede ser, ¿qué quiero sostenerlo del año que pasó? ¿Qué no quiero volver a ser igual? ¿Qué tipo de profe quiero ser el año que viene? Y no la dejes en la cabeza. Escribila, ordenala, aterrizala y hacé visible lo que ves que queda dando vueltas. Y si te animás, dejala en los comentarios. ¿Para qué? Para que puedas ver que no estás que no estás solo o no estás sola y estás en la misma situación que un montón de profes de nuestra comunidad. Así que te dejamos el
el espacio de comentarios acá en nuestro podcast, en YouTube, en Spotify, como para que puedas dejar alguna de esas 3 respuestas y tener en cuenta que no hace falta tener todo claro ahora. Hace falta empezar, arrancar, empezar a analizar el año que pasó y lo que viene. Porque el año siguiente no empieza el primer día de clases, como dijimos, sino que empieza cuando te animás a pensar tu práctica con honestidad. El dominio del año no está en las condiciones ideales, sino que está en las decisiones conscientes que nosotros tomamos de lo que nos va tocando. Así que, sin más, te quiero agradecer por estar del otro lado, por tomarte el tiempo de escuchar, por pensar tu práctica y seguir eligiendo ser profe de educación física todos los días. Si vas a desarrollar alguna de estas preguntas, déjala en los comentarios, escribinos por Instagram, mandanos un mail. Nosotros vamos a estar muy contentos de poder ayudarte, y así como te ayudamos a vos, espero que vos nos ayudes a nosotros dejándonos una reseña acá en Spotify. Nos ayuda un montón para seguir creciendo, para que más profes sigan descubriendo nuestro contenido. Así que sin más, nos escuchamos el próximo episodio.